El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buen día tengan todos ustedes radioescuchas, bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira, agradeciéndole como siempre a Radio Universidad por el espacio, recordándoles que este es un programa del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Pueden sintonizarnos siempre en la radio, en la estación 107.5 FM, invitarlos también a seguirnos a nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como El Baúl de Pesqueira, tanto como en Facebook, Instagram, YouTube y en plataformas de streaming como Apple Podcast y Spotify. El tema central del programa es el aniversario de la licenciatura en Historia. Nuestro invitado será el profesor Gustavo Lorenzana Durán, pero antes de ir de lleno con la entrevista, anunciaremos la primera cápsula a cargo de nuestra compañera Esmeralda Jauregui, titulada Antes de la licenciatura. Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Jauregui, alumna del 7º semestre de la licenciatura de Historia. Hoy, con gran orgullo, vengo a hablar un poco sobre los antecedentes de esta, el Instituto de Investigaciones Históricas. Un jueves 16 de octubre de 1975, El Imparcial publicaba la siguiente nota. En el marco de los festejos conmemorativos de su 33 aniversario, la Universidad de Sonora acaba de crear el último de sus departamentos o dependencias, el Instituto de Investigaciones Históricas, designado al licenciado Juan Antonio Ruibal Corella como uno de sus directores. El anuncio oficial se hará en la ocasión del próximo primer simposio de Historia de Sonora. La idea de la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Sonora surgió espontánea y unánimemente en la primera sesión convocada por Extensión Universitaria para la verificación del referido simposio de Historia. Por observaciones en algunos países de Europa, el licenciado Castellanos llegó a la conclusión de que sería muy conveniente impulsar, divulgar la historia de Sonora y de México en la Universidad de Sonora, como tarea educativa y cultural, convenientemente en muchos aspectos para nuestra entidad. Fue dentro de esta unidad académica donde se crearon dos importantes programas, uno de difusión histórica que dio nacimiento al Simposio de Historia y Antropología, evento anual que se ha realizado interrumpidamente durante más de 4 décadas. Esta permitía a la Universidad de Sonora interactuar con otras instituciones y organismos, estableciendo así las condiciones para desarrollar el estudio y la escritura de la historia. El otro programa, y por el cual estamos festejando, es el de la docencia, la licenciatura en Historia, que inició en 1987. Si bien se pretendía formar docentes en la enseñanza de la historia, el quehacer de sus egresados va mucho más allá de eso, pues ha formado historiadores regionales que se desempeñan tanto en la docencia como en la investigación, la difusión y la archivística. Muchas gracias. Primero que nada, compartiré una semblanza acerca del profesor Gustavo Lorenzana Durán, el cual es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, profesor de tiempo completo en la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora y es profesor investigador del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, desde septiembre de 1989 hasta la fecha. Sus temas de investigación son en relación al uso social de agua en Sonora. Ha sido participante en congresos sobre temas históricos a nivel nacional e internacional y es miembro en jurados de exámenes de licenciatura y de grado. Primero que nada, agradecerle la presencia al doctor Gustavo Lorenzana Durán y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación, estoy a sus órdenes. Ok, maestro. Para empezar la entrevista, vamos a hacer unas preguntas que creo que son las primeras que saltan cuando hablamos de este 35 aniversario de la licenciatura en Historia. Y la primera sería, ¿cuál fue su papel dentro de este proceso como la creación de la licenciatura? Bueno, con la creación de la licenciatura yo no tuve una intervención directa en todo lo que tiene que ver con la elaboración del plan de estudios, etc. Okay. Yo llegué a
la licenciatura en el año de 1989, después de haber conocido al doctor Juan Manuel Romero Gil, que era el responsable del proyecto de la licenciatura, en un evento que tuvo lugar en Guadalajara. Okay. Y ahí comenzamos a platicar sobre la posibilidad de que yo pudiera venirme a la licenciatura, en virtud de que pues, yo tengo la formación de historiador, ¿no? Licenciatura y por supuesto el doctorado. Entonces platicamos en ese sentido y quedamos que cuando se presentara el momento haría yo acto de presencia en esta cosa. Eso se dio cuando yo también, estando en la Unidad Regional Sur, venía en representación del coordinador ejecutivo en aquel tiempo a las sesiones de Consejo Universitario. Y como no había quórum, se suspendía la reunión. Entonces platicaba yo con el doctor Juan Manuel Romero Gil hasta que se materializó precisamente ya el cambio de adscripción de la Unidad Regional Sur a la Unidad Regional Centro. Okay. Y concretamente la licenciatura en Historia, que para ese momento ya tendría 2 años de vigencia. Pues. Okay. Y usted nos podría hablar un poco más de cómo fue este desarrollo, ese proceso de el interés de crear esa licenciatura aquí en Hermosillo. Sí, había un interés, se había expresado anteriormente por parte de un colega adscrito a la, ¿cómo podemos decir? A la escuela. Tengo toda esa confusión porque se habla de la Escuela de Ciencias Sociales, pero se refería a Derecho, pero le estamos hablando de un colega que estaba en Sociología y Administración Pública, que expresó esta idea de la necesidad de crear una licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora, idea que por supuesto la compartía el doctor Juan Manuel Romero Gil, ¿sí? Porque efectivamente no sería en este caso como una especie de un lujo, una licenciatura de Historia en una universidad, sino que sería una necesidad de formar, por supuesto, a jóvenes, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres en esta disciplina, porque sabemos que en los diferentes niveles educativos, primaria, secundaria y preparatoria, se necesitan profesores de la enseñanza de la historia, además de los que egresan de las escuelas normales. Entonces, afortunadamente, este proyecto, esta propuesta fue avalada por el rector Rivera Zamudio, ¿no? Y por lo tanto también en el Consejo Universitario aprobándose esta licenciatura, que por supuesto no se dejaron de escuchar voces en el sentido de por qué una Universidad de Sonora tenía una licenciatura en Historia, que eso prácticamente no tenía ninguna razón de ser. Pero los tiempos le han dado cuenta de que su posición era errónea. Bueno, y yéndonos ya, pues está el proceso, y luego, ¿cómo fueron los primeros años de la licenciatura? Sabemos que pues el volumen de la carrera pues actualmente también no es tan vasto, son como 40 aproximadamente por generación, pero ¿cómo fueron esos primeros años de la cantidad de personas, la divulgación de la carrera? Bueno, la primera generación fue algo, como dirían hoy los clásicos, atípico, debido a que fue un ingreso de más de 50 alumnos. Okay. La mayor parte de ellos eran de mayor edad que los propios profesores. Una bastante curiosidad. Sí. Entonces, yo por ese momento, que ya tendría yo 28 años y había alumnos que tendrían 60. ¿No? Entonces, esa sería esa característica. ¿Por qué? Porque la pregunta que se les hacía, ¿por qué te interesó historia? La respuesta es de que ellos desde antes, o sea, en su juventud querían estudiar historia, pero como no había una licenciatura en Sonora, no lo pudieron hacer. Y hoy que se ha establecido, entonces aprovecharon la oportunidad. Desafortunadamente, en ese proceso de 50, solamente terminaron 6. Entonces, no habría forma de que podamos decir que en este caso, ¿no? Y evidente lo que tú señalas, el ingreso es un ingreso normal a nivel nacional, eso no nos damos al margen de que en otras universidades entran 200, 300, no. Son ingresos similares en ese sentido. Ok, maestro, volveremos ahorita a retomar esos puntos que estamos hablando, pero haremos nuestro... Para seguir con la segunda parte de la entrevista, recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como El Baúl de Pesqueira, también en TikTok, Spotify y Apple Podcast.
Bueno, volvemos después de este corte con el doctor Gustavo Lorenzana y seguiremos con estas preguntas. Doctor, cuando ya son los primeros años, nos dice que pues era típico la brecha generacional que había entre maestros y alumnos. ¿Cómo empezó a conocerse la licenciatura posterior a unos primeros años? ¿Cómo fue ese proceso de ser una licenciatura que pues solamente en Hermosillo se da, en la única universidad? Sí, en el caso del ingreso de los alumnos a través de las campañas de divulgación que hacíamos en los bachilleratos, no solamente de Hermosillo, sino también del Estado, comenzamos a cambiar precisamente este asunto de las edades, ¿no? Y paulatinamente se comenzó a dar el cambio en donde ya la mayoría fueron jóvenes egresados de los bachilleratos y por supuesto uno que otro adulto, pues, que ya tenía años de haber dejado el bachillerato, ¿no? Hoy, por ejemplo, en su generación, pues no hay un adulto de 40 y tantos años, ¿sí? Entonces ahí ya su generación ya rompió precisamente con él. En las otras generaciones todavía hubo uno o dos, pues. Pero aquí entonces ya se convirtió la licenciatura en Historia en una opción para los jóvenes de bachillerato, hombres y mujeres, pues, ¿no? Que hoy se está manifestando precisamente con los ingresos. Que insisto, eso del ingreso, pues desde el primer momento, ¿cuántos ingresaron? 50, ¿no? Pero nosotros esperábamos 200. Y como no llegaron 200, cerramos el no. ¿Por qué? Ya lo dije, la licenciatura en Historia, como otras licenciaturas, son esenciales en esta universidad, porque estamos formando, ¿verdad?, cuadros que se necesitan en los diferentes niveles educativos. O sea, el ingreso no es factor, pues. Entonces ahí ya dependerá, y no creo que el actual rector, los próximos rectores tomen la decisión que por el ingreso cierren la licenciatura. ¿No? Claramente. Y ya pues, ya llevando pues 35 años esta licenciatura, relativamente pues siendo joven, podría decirse, ¿nos podría decir, por ejemplo, esta curiosidad de cómo muchas veces los estudiantes se vuelven igual sus compañeros? O sea, cómo, por ejemplo, usted le pudo haber dado clases al doctor Irán Félix, a la doctora Lucía Romo, o sea, ¿cómo ve este proceso de que usted le dio clases, ahora son sus compañeros? ¿Y cómo ve este proceso? Bueno, es parte precisamente de lo que uno ve como proyecto de vida. Eso los he estado diciendo. Si yo tengo un proyecto de vida, de llegar hoy, de acuerdo a las circunstancias que me piden ser ya doctor o doctora en el área, bueno, tengo que trabajar en ese sentido. Y si llego a los doctorados, tengo que dar clases en instituciones de educación superior, pues. Entonces, eso es lo que es la forma en que se manifiesta precisamente la concreción de proyectos de vida, pues. Fueron los alumnos o ya son colegas, pues, ¿no?, como parte de ese proceso. Yo me iré y habrá otras cuestiones que tengan ustedes, ¿verdad? Alguno de las generaciones siguientes pueden ser parte de la planta docente, pues, pero es parte de estos proyectos de vida, pues. Y ya yéndonos a la última pregunta, y creo que una de las más importantes, ¿cuál considera usted la pertinencia de la licenciatura de Historia en la actualidad para los nuevos jóvenes, para las generaciones futuras? Bueno, la pertinencia tiene que ver con este asunto de que a través de la historia y la formación como historiadores podemos tener esta capacidad crítica en torno precisamente a lo que es la conciencia histórica, que tiene que ver que desde mi presente tengo que cuestionar este proceso histórico del cual soy resultado, para tomar una posición en ese sentido, ¿no? Por eso es fundamental esto del asunto de la enseñanza de la historia, que hoy, por supuesto, tiene el respaldo del actual presidente de la República, ¿no?, a diferencia de los anteriores que no hacían referencia a estas cuestiones, ¿no? Pero en el caso de lo que plantea el presidente de la República, hay una conciencia histórica ahí planteada, ¿no?, que es un momento importante, y creo que muchas veces fallamos en la sociedad en general en pues no darle la importancia, o incluso a veces no reconocer que existe una licenciatura. Muchas personas de las que estamos aquí presentes no sabía que estaba la licenciatura hasta tiempo después, o ya viendo pues qué materias había, pues descubrimos esto. Bueno, carreras, disculpe. ¿Qué le diría a las futuras generaciones que tienen este interés por estudiar historia, o que desconocen pues a lo mejor que incluso hay una licenciatura dentro de su estado o su ciudad? Bueno, aquí el mensaje sería que efectivamente, si están interesados en todo este proceso histórico del país y del Estado,
Es una buena vía para entrar y conocer, comprender, analizar, discutir, criticar esos procesos. Esa es la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora. Pero tiene que ser a partir de una convicción, de un interés personal. O sea, es muy difícil inyectar a los jóvenes, ¿verdad? Así como fuera la vacuna contra la COVID, no se puede inyectar para que los jóvenes surja el interés por venir, en el caso de a estudiar historia, ¿no? Entonces, por eso lo vemos en el caso de estos ingresos, que son los recomendables. Sí, y pues aparte esta idea de cómo pues la historia pues siempre está presente, pero mucha gente a veces lo ve como pues son cosas que ya pasaron porque se estudia lo que ya pasó, pero pues hay veces que ese desconocimiento o ignorancia, no decirlo de una manera pues en forma peyorativa, sino pues el no conocer pues cómo se estudia la licenciatura, o sea que se estudia ese pensamiento crítico que usted nos maneja, cómo verlo de una manera de que pues el historiador se hace preguntas se hace preguntas desde el presente a cosas del pasado, y creo que a veces pues la gente no ve ese tipo de cuestiones. Sí, porque solamente se ha puesto el interés en la historia como pasado, y si yo conozco el pasado que no tiene que ver con mi presente, no me sirve para nada. Pero si le cambio y lo veo desde el presente, como es de decir, problemas presentes, veo cómo fue su historicidad, entonces ya cambia. Hay una razón de ser por qué me tengo que interesar por la historia. Agradecemos mucho su presencia, doctor, por estar platicando un rato de pues algo que a todos nos converge y nos gusta, como la licenciatura de Historia, que fue una gran oportunidad para muchos de nosotros. Qué bueno, que así sea. Gracias por la invitación. Iremos a la segunda cápsula del día de hoy a cargo de Kevin Flores, titulada Nuevas aproximaciones en la enseñanza de la historia. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Flores Arreola, alumno de séptimo semestre de la licenciatura en Historia. La siguiente cápsula se titula Nuevas aproximaciones en la enseñanza de la historia. En la actualidad, la enseñanza de la historia en México supone todo un reto para los futuros historiadores que tengan como objetivo la práctica de la docencia. Y es que, según lo reportado por la Universidad Pedagógica Nacional, la historia es de las asignaturas con más alto índice de reprobación. Es por ello que los futuros docentes de esta disciplina han de estar muy atentos a las nuevas estrategias y metodologías pedagógicas para que de esta forma puedan obtener una mayor aceptación de la historia entre los alumnos. Una de las estrategias a las que los profesores pueden echar mano es la visita a museos y restos patrimoniales. Esta clase de visitas ofrece la posibilidad de interactuar con objetos del pasado, y para maximizar el aprendizaje, el profesor puede proponer alguna actividad relacionada con la visita al museo. Otra de las estrategias que es posible utilizar es la llamada máquina del tiempo. La manera en que se aplica es muy simple. Cuando el docente termine de explicar un tema, le puede decir a sus estudiantes que es hora de subirse a la máquina del tiempo. El profesor entonces puede realizar preguntas a los alumnos acerca de las características del periodo histórico que están visitando, mostrando así su nivel de familiaridad con ese espacio de tiempo. Otro enfoque muy interesante es la investigación de la historia personal del alumno. De esta manera, el estudiante puede relacionar con fuentes históricas representativas de su vida para que de esta manera comprenda su propia historia personal y que se pueda acostumbrar al concepto de fuentes históricas. Como podemos constatar, la enseñanza de la historia es un campo sumamente dinámico, que se encuentra en constante evolución y en búsqueda del desarrollo de nuevos modelos y herramientas que garanticen el aprendizaje e interés del alumnado. Esto provee a los profesores de la oportunidad de utilizar una variedad de aproximaciones que hagan de los cursos de historia experiencias memorables y con lecciones que les sean de provecho a los alumnos en su vida diaria. Muchas gracias. Agradecerle al entrevistado, el profesor Gustavo Lorenzana Durán, por su tiempo y por la entrevista del día de hoy. Antes de despedirnos, iremos a la presentación de la cartelera a cargo de nuestra compañera Melissa Proaño.
Buenas tardes, mi nombre es Melissa Proaño y les traigo la cartelera para esta semana del 19 al 24 de octubre. En el marco del 80 aniversario de la Universidad de Sonora, el día viernes 21 de octubre, en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad, será la presentación del libro Todo lo iluminan, del escritor y periodista Carlos Moncada Ochoa, donde presenta en esta entrega una reconstrucción de 8 décadas de vida de la Universidad de Sonora. El evento será a partir de las 6 de la tarde y asimismo, continuando con las celebraciones, en el Teatro Emiliana de Subeldía será la presentación de la música mexicana titulada Un viejo amor, a partir de las 7 de la tarde. Asimismo, la licenciatura en música de la universidad le invita a Viernes de Concierto, un espacio escénico temporada 2022-2, donde alumnos y maestros presentan concierto de área de canto en el Salón de Usos Múltiples del edificio 3N. El evento será este viernes 21 de octubre del 2022 a partir de las 6 de la tarde con una cuota de recuperación de 25 pesos. Asimismo, la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Bellas Artes y la Licenciatura en Artes Escénicas Opción Danza, invita a la temporada Martes Danza 2022 con la presentación Astro Infantil, con la dirección y interpretación de Nadia Rodríguez. El 25 de octubre en el Foro de Bellas Artes de la Unison a las 7 de la tarde. La admisión tiene un costo de 50 pesos para estudiantes y 100 pesos al público en general. Esperemos sean de su agrado los eventos y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, espero pasen un buen día. Agradecer como en todos los programas a nuestra audiencia, a todos los radioescuchas, a José Luis Jara en los controles y a la productora del día de hoy, Esmeralda Jauregui. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.